Ya saben que los días jueves, Pablito Bío está con nosotros recomendando algunas cosas, tocando misterios sin resolver, que sabemos que les gustan mucho, y después yendo a la historia detrás del personaje, ¿no? Y en este caso trajo quizás uno de los personajes de los últimos 20, 30 años, por lo menos importantes en cuanto a lo que se generó a partir de su presencia, de su cabecita y de su accionar. ¿O no, Pablito? ¿Cómo andás? Así es, así es. Además, traje uno de esos personajes que, pensando un poco en de quién podíamos hablar, el lunes, Día del Periodista, ya que estamos, feliz día. Igualmente, muchas gracias. Y pensando un poquito, bueno, para no traer una obviedad, se me ocurrió empezar a hablar de uno de los personajes que para mí marcó seguramente lo que fue los últimos 20 o 30 años, no solo del periodismo, sino a nivel mundial, político quizás, y es justamente Julian Assange. Vos sabés que tengo poco de Assange, tengo lo superficial, tengo el titular, pero nunca profundicé por esas cosas de la vida que a veces uno va hacia otro lado o por ahí no querés profundizar porque entendés que deberías profundizar bastante y que en la superficie no está todo. No porque me dé miedo, dije, lo dejo para otro momento, así que me viene perfecta. Llegó el momento. Columna. Llegó el momento y mejor que lo hagas vos. Es, para mí, sin duda, es una de esas personalidades que, como vos decías, si no profundizás, quizás queda un poco en la órbita que uno dice, será un héroe, un villano, y no quedás, viste, con la historia real. Y en este caso, Julian Assange, que para empezar, por él, para el que no sabe, y quizás porque fue un héroe, un héroe, digamos, lo traje en la columna de Héroes Anónimos, pero es un personaje como muy nacional, no se sabía de dónde venía, o mucha gente no lo sabe, viene de Australia, nació en Australia, en Queensland. El nombre es fantástico, Julian Assange, Julian sí. Assange es fantástico. Y de hecho tiene como un truquito su nombre, porque si bien no es un nombre de fantasía, no es un nombre de nacimiento, pero es el nombre que la madre le pone porque se vuelve a casar con un actor y es cuando se mudan a otra ciudad que es Melbourne, en Australia, y ahí es cuando él cambia el nombre de Julian Assange, que era el apellido de este actor, y bueno, queda como ese nombre súper místico que realmente lo decís y decís, wow, ¿quién será este tipo? Claro, ¿qué hay detrás? Y yo que soy un Dani Jiménez, imagínate, un Julian Assange es primer mundo para mí. Primer mundo completamente. Bueno, en Melbourne, Julian Assange, que llega, digamos, cuando tiene 6, 7 años, va al colegio. Melbourne es una ciudad, tuve la suerte de vivir ahí un tiempo. Ah, mira. Y es una ciudad como cosmopolita, muy futurista, no en lo que tiene que ver ediliciamente, aunque también lo es, sino en la mentalidad, muy abierta. Quizás Paso friendly, ¿no? Muy, muy friendly. Y la verdad que siempre están como buscando la innovación, pero social. Digamos, por ejemplo, bueno, voy a tirar 2 cositas para que se entienda. El transporte es público y gratuito para todos dentro del área metropolitana. No es todo eléctrico para no generar contaminación, bla, bla, bla. Bueno, es una ciudad muy importante. Es ahí donde él, intentando estudiar, porque la verdad que nunca logró dar con ninguna carrera que lo apasione al 100%, o quizás lo que él termina diciendo es, me apasionaba todo, básicamente, entonces por eso empecé a estudiar cosas y las dejaba todo el tiempo, es que se empieza a meter un poco en lo que es la programación. Programación, computadoras, empieza con un grupo de amigos, se juntaban después de la facultad, en la librería o en la biblioteca de la universidad, se ponían a boludear un rato y así es como que empezaron a ser una especie de hacktivistas, por así llamarlo, los primeros hacktivistas del mundo. Para el que por ahí no tiene el término muy ahí a flor de piel, vendría a ser los hackers que tienen como intención un cambio social. Okay. Digamos, Anonymous hoy en día quizás son los activistas más famosos que tenemos. Bueno, eso es lo que arranca Julian Assange, es el primer hacktivista, en los 90 encima. 1990, ahí vemos como imágenes de Julian Assange, muy joven, pelo largo, caminando por Melbourne. Esto es un poco de ficción, pero es realmente cómo es Melbourne y cómo era Julian Assange en esa época. Bueno, en los 90, con este grupo de amigos que se juntaban con las computadoras en la biblioteca, empiezan como a hackear, hackea la NASA. Así de fácil. De aburrido. De aburrido nomás, o en realidad... Porque hackear la NASA es más aburrido, la verdad. No, es que tiene un fin, ahí estaba el tema. Porque, por eso decíamos esto del hacktivismo. Un año antes de que él hackee la NASA con su grupo de amigos, que igual ahora voy a contar una perlita de eso, sucede que la NASA quiere lanzar un cohete o uno de esos. Esa boludez que hace la NASA, que no entendemos tampoco para qué sirven, pero bueno. Hace una de esas, explota y tenía uranio, gran parte de la nave que querían mandar al espacio o lo que sea, y eso generó mucha contaminación y en casos podría haber generado muerte. Entonces lo que ellos hacen, creo que a un día del lanzamiento de uno de estos transbordadores, le hackea a la NASA el sistema y no le permite lanzarlo. Picante. Un divino picante. Picante. El virus que les manda, que se llaman gusanos, ¿viste? Gusanos virtuales. Ese gusano se llama Wank y lo que dice es, ustedes hablan de la paz, pero por debajo lo que están buscando es la guerra.
un poco el mensaje que él deja es, bueno, no se hagan los boludos que en vez de mandar un transbordador para hacerse los buenos, en realidad tienen algo detrás. Y la NASA a todo esto dijo, es un hacktivista menor. No te creas, no, cuenta... tuvieron que cancelar ese lanzamiento. Seriamente, se dieron fue, cuenta que los podía complicar si quería. Sin lugar a dudas, y fue como ese primer granito dentro del hacktivismo. Por eso te digo que es el primer hacktivista que hubo en el mundo y salió de Australia con su grupo de amigos. Y la perlita por ahí era que en realidad se dice que Julian Assange hizo eso con este grupo de amigos. Los hacktivistas en general son anónimos, entonces nunca nadie va a decir, fui yo. Obviamente, bueno, nada, las sospechas, tipos de usuarios, IPs, se supo que venían de la Universidad de Melbourne las personas que hicieron esto. No estaba hackeando una sociedad de fomento, ¿no? No, y creo que lo iban a enganchar bastante fácil. De hecho, la NASA para esa época sí era parte. Y era parte del Estado. Quizás hoy en día, viste que tiene esa asociación un poco más privada con Elon Musk y bueno, es otra cosa. En ese momento era del Estado de Estados Unidos, por ende, obviamente, generó un gran revuelo en el mundo. Un par de años después, 2006, te diría esto, pasaron casi 15 años. Él empezó a viajar mucho, a escribir, a conocer el mundo, quizás abrir la cabeza, esto que le pasaba, que te decía de no saber para dónde disparar, pero tener muchas cosas en la cabeza y no saber qué era, o me gusta todo en realidad, más que no sé lo que me gusta. Crea Wikileaks en el 2006. Wikileaks, más o menos todos lo fuimos conociendo o escuchamos hablar, es como en un portal donde se permitía la filtración de diferentes documentos de forma anónima para la publicación y para la distribución para todo el mundo de manera gratuita. Documentos calientes. Documentos muy calientes, muy calientes. Si bien en el 2006, que se arranca esta plataforma, que él arranca con un grupo de amigos también, donde obviamente tenían esta intención de cambiar un poco el mundo y este activismo social, en el 2006 la verdad que la plataforma no es que tenía mucho éxito y quizás fue como una prueba. Recién en el 2008 es que empiezan a filtrar las primeras cosas que les llega, la primera información. Gran parte de esto son, por ejemplo, casos de Guantánamo, de torturas o cómo torturaban a las personas, algunos mails de políticos de Estados Unidos, casos de corrupción en Kenia que casi voltean al presidente de Kenia en ese momento, hubo en Perú también algunos casos, pero todo, viste, no vamos a decir medio pelo porque no era medio pelo, pero en comparación con lo que llega después, quizás que todavía no tenía esa fuerza para tomar la relevancia que después Wikileaks tomó. Hasta recién en el año 2010. No sé si te acordás que el año pasado hablamos de Chelsea Manning. Sí, me acuerdo, del soldado. Exactamente. El soldado. Exactamente, claro. Bueno, hago un breve repaso. Chelsea Manning, que nació como Bradley Manning, era un soldado norteamericano que estaba en la guerra de Afganistán. Y bueno, y él estaba en la parte más de computación, de IT. Y bueno, y se dio con el paradero de unos archivos bastante complicados del gobierno estadounidense, de lo que hacía en la guerra. Y decide filtrarlos a esta plataforma que era Wikileaks. De forma anónima completamente, él se pone a chatear con Julian Assange, están los chats, después pasamos a la parte más de material, pero digamos, están esos chats donde ellos dos hablan con sus anónimos, obviamente, y empiezan a debatir un poco qué podía llegar a pasar con la filtración de estos documentos que eran de suma importancia a nivel mundial, digamos. Porque lo que pasa en una guerra, por más de que encima estamos totalmente en desacuerdo con las guerras, por lo menos deberíamos estar enterados, ¿no? Tampoco está bueno que encima de que están matando civiles, gente y un montón de cosas que hacen, no nos enteramos de nada. No, y además para Estados Unidos, digo, que la información la filtre uno de ellos es mucho más preocupante, ¿no? Por una cuestión de nacionalismo básica y tiene que ver con los juegos sucios de la guerra, que en este caso la soldado lo haga y no lo haga un ruso, cuando el enemigo común lo necesitas afuera, no adentro. Es que un poco, bueno, lo que termina sucediendo, y vemos el video que en el 2010, este video sucedió en el 2007, lo filtran en el 2010, que es el material que le envía Chelsea Manning a Julian Assange y que ellos publican en Wikileaks, que es el asesinato básicamente, porque es simplemente un asesinato de civiles, había periodistas ahí, de Reuters, y los mataron con un helicóptero, más o menos como un juego, porque ahí lo vemos en la cámara, me acuerdo cuando lo vimos juntos en su momento y decíamos, parece, no sé, el Counter-Strike. Sí, un videojuego, sí, tal cual. La verdad que es impresionante y escuchar el audio y ellos se preguntan, veo gente que puede ser sospechosa, ¿qué hago? Avísenme ahora porque si no se escapan. Sí, matalos, dale. Y todo con un tono, viste, muy coloquial de broma casi. Entonces, la verdad que este video impactó mucho, impactó en el mundo, fue como lo que le generó la primera fama o gran fama a Wikileaks. Esto fue en el 2010. A partir de eso también publican estos archivos secretos o filtraciones de todo lo que era la guerra, tanto de Afganistán y Irak, que tiene un montón de cuestiones, digamos, sobre civiles muertos, torturas, asesinatos de fuego amigo, que fuego amigo vendría a ser cuando
dentro de la guerra por ahí hay dos del mismo bando, pero que no saben qué son y se tiran tiros y mueren. Sí, o pasa cuando bombardean un hotel donde hay periodistas, por ejemplo. Exactamente. También tienen información de varios infiltrados de los dos bandos y esa información quizás fue la más sensible porque muchos acusaron a Wikileaks o a Assange en tal caso de haber filtrado sus nombres y eso nunca sucedió en realidad. Wikileaks nunca filtró nombres, justamente toda esa información se la guardó, obviamente, para cuidar y preservar las fuentes. Pero bueno, claramente lo que dieron a conocer cambió en un punto lo que fue la guerra también. A raíz de eso, bueno, a Obama se le hicieron un montón de digamos, juicios, sí, entre comillas, ¿no? Pero cuestionamientos. Claro. Tuvieron que retirar un montón de tropas, muchos países, porque además no era sola información de Estados Unidos, sino que también de muchas de las tropas del resto de los países que estaban en esta guerra. Por ende, bueno, generó un cambio radical en lo que era una de las guerras que seguramente, si no es la más sangrienta, será casi de las más sangrientas del mundo y más largas. Así que fue como un gran cambio. Eso obviamente generó un gran éxito, digamos, entre comillas, o fanatismo, popularidad hacia Julian Assange. ¿Y qué pasa de ahí con Assange una vez que sube esto a Wikileaks? Bueno, empezó a tener, obviamente, a raíz de eso, muchas más filtraciones de otros tipos de archivos que, digamos, por ejemplo, los mails de Hillary Clinton en la campaña, que básicamente volteó a Hillary Clinton, que todos consideraban que iba a ser la próxima presidenta de Estados Unidos, y por culpa de estos mails que filtraron, que eran cables personales de ella, digamos, de información que tenía sobre otros partidos o rivales políticos. Después también tuvo algunas filtraciones sobre cómo otras empresas contratadas por el servicio de Estados Unidos espiaba a la gente de forma anónima, pero espiaba a vos, a mí. Claro. Digamos, gente que no tenía nada que ver o que para ellos podían ser sospechosos, pero sin ningún tipo de razón. Por ende también era un servicio ilegal que no se puede hacer, está clarísimo, y lo hacían a través de los celulares o a través de las computadoras. Bueno, lo que empieza a pasar, obviamente, esta popularidad que le genera a Julian Assange, este éxito a nivel mundial, le genera la duda de, bueno, ¿cómo puedo profesionalizar de una forma más grande todo esto? Si bien, aunque parece que era súper profesional, era un grupo de amigos que se juntaban donde podían con sus computadoras y hacían todo este tipo de reacción, filtración, etc. Y se van a Suecia. 2010, con todo este éxito, llegan en Suecia. Julian Assange aterriza como un rockstar, esa es la realidad. Todo el mundo queriéndolo ver, los políticos queriendo también saber quién era este tipo tan anónimo o exitoso, pero dentro de un mundo que era medio oscuro para la gente. Y sucede el primer problema, en realidad, que es en uno de esos encuentros que Julian Assange tuvo con mujeres, en este caso eran mujeres que él dice que le ofrecieron alojamiento gratuito en el momento que él llega a Suecia. Ellos querían sentar como el headquarter de Wikileaks en Suecia. Entonces, bueno, fueron a dar charlas y ver cómo podían formarse ahí. Y dos de estas mujeres lo acusan de... A ver, yo acá voy a hacer un paréntesis para que no se malinterprete nada de lo que vaya a decir, pero digamos, lo acusan de violación por haber tenido sexo sin preservativo. Pero sí con consentimiento. Sí con consentimiento, sin preservativo y supuestamente, y por eso vuelvo a pedir perdón porque sé que son temas sensibles, digamos, supuestamente porque después empezó la justicia a investigar todo. Esto hizo que al toque, digamos, en el 2010-2011, el gobierno de Suecia, en vez de decir, bueno, Wikileaks, quédate acá, tené tu centro de operaciones acá, no, empezamos a perseguir a Julian Assange. Ahí es como que todo lo que era con Wikileaks alrededor empieza a ser turbulento. Primero, que se empieza a juzgar mucho de la información que ellos filtraban. ¿Por qué? Porque decían que podían poner en riesgo gente, a países, la paz de otros países. Y bueno, entonces se empieza a juzgar de una forma medio moralista la filtración de información. Por otro, empieza a suceder toda esta causa judicial hacia Julian Assange de forma directa, y es quizás lo que empieza a voltear o boicotear un poco su perfil más, digamos, público y popular. Julian Assange se escapa de Suecia. Se escapa, hay videos también de esa forma de escape que hace. Se tiñe el pelo, se pone lentes de contacto de otro color. Así que hace como un laburo muy de espía. Y llega de casualidad, bueno, no de casualidad, digamos. Llega a Londres, en Londres se entera que también lo están buscando. Y pide asilo mundial y se lo termina dando la Embajada de Ecuador, creo que en el 2012, en Londres. Ahí es cuando Rafael Correa, expresidente de Ecuador, le dice, bueno, venite acá. No hay ningún problema, nosotros ahora vamos a ver qué termina pasando, pero en el interín de todo eso, él sigue laburando con Wikileaks. Él dice, bueno, me están persiguiendo, daba conferencias, daba conferencias muy importantes, pero al mismo tiempo seguían filtrando cables, información. Una de ellas es, en realidad, ayudar a Edward Snowden.
no sé si por ahí también. Edward Snowden es otro de los grandes filtradores de información de esta nueva era, que es quien brindó, él trabajaba en el servicio secreto de Estados Unidos, y un día dice, che, me parece que esto que estamos haciendo es un poquito ilegal, ¿no? ¿Y qué era? Esto que contábamos. Espiaban, nos podían espiar con un software que él creó encima. Él creó un software que le pidió el servicio secreto de Estados Unidos. Bueno, busquemos una forma de, si hay un terrorista en Hong Kong, bueno, entrar en su compu y ver dónde está, claro, y qué está haciendo. Ok, lo hacemos porque es para la paz mundial o para un servicio para todo el mundo. Bueno, no, ni a palos. Empezaron a registrar a todo el mundo, no importó nada, y él era parte de ese equipo que registraba. Entonces dice, no, pará, yo había creado esto con un fin, lo usan para otro y encima creen o me hacen querer creer que lo estoy haciendo bien. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes filtradores de información de esta nueva era que se va a Hong Kong y ahí es donde se junta con varios periodistas, filtra esta información y Wikileaks es como el que le ayuda, el link entre los periodistas, sus abogados y bueno, y toda la información que él termina dando. Edward Snowden hoy está en Rusia, no puede salir tampoco, lo buscan por todos lados, así que es una historia de unos héroes o villanos, pero muy, muy, muy raros. Pero para seguir con lo de Assange, que me estoy comiendo todo el pochoclo. ¿Hasta cuándo está? ¿Hasta 2018 ahí? Hasta 2019. ¿Y qué hace después? Ecuador, se va Rafael Correa, entra Lenín Moreno, que prometió, ni bien es elegido presidente, él era muy cercano igual a Correa, prometió entablar nuevos lazos con Estados Unidos, que era lo que Correa quizás era lo que más se le juzgaba, claro, o más se le decía que no había hecho. Bueno, entonces claramente cuando asume Lenín Moreno, lo primero que dice es Assange, ahora voy a explicar qué, pero Assange, te vas de la embajada. ¿Por qué? Dice que estaba como que su mente ya no era la que era de antes, que estaba medio loco, que de repente iba al baño. 7 años de encierro, Pablo. Sí, está claro que no debía ser, no debía estar tan cuerdo, pero la gente que estaba cercana a él dice que sí, que mantuvo la compostura siempre, que no había un problema de eso. Encima la embajada lo acusa de que, por ejemplo, no era la parte más, digamos, de limpieza, no sé. Yo no me baño más, 7 años, nadie me viene a ver, no puedo salir, no tengo gente alrededor, me baño como en invierno. Y yo creo que muchas de las cosas que hacemos del día a día, si estás encerrado 7 años, no las haces. Pero la cabeza se te quema. Se te quema completamente. Y bueno, y ahí es cuando Lenín Moreno le da obviamente la posibilidad al gobierno de Inglaterra o a la policía en realidad que entre a la embajada y se lo lleve a Assange a la cárcel. Hubo imágenes que corrieron el mundo, obviamente, un Assange muy barbudo, muy dejado quizás, pero bueno, la verdad que ¿qué te vas a estar afeitando todos los días si estás encerrado? Ahí lo vemos. Esto es 2019. Esto es 2019, el año pasado, bueno, ya no el año pasado, pero el año antes de la pandemia, cómo se lo llevan. De forma aparte violenta, ¿viste? Como que... Perdón, voy a decir algo que no corresponde a mí, nunca lo hago y trato de cuidar bien el vocabulario. Pero es un clamor del pueblo argentino. Está hecho pija. Está hecho pija. Sí, bueno, de nuevo, 7 años en... No, claro, pero evidentemente al físico, más allá de la bocha, ¿no? Le jugó una pasada tremenda. ¿Y de acá dónde lo llevan? Bueno, esto sucede también porque lo que se pide en realidad, y ahí está el principal conflicto de toda esta historia, y es... En Estados Unidos piden que se lo juzgue bajo una ley de espionaje, que es para, obviamente, residentes yanquis, ¿no? O sea, es como que a vos te aplique la ley de espionaje de Estados Unidos, no, claro, tiene sentido. Vos puedes hacer lo que quieras con... Bueno, se le quiere aplicar esa ley de espionaje, que obviamente creo que le quieren dar como 170 años de prisión en una prisión de máxima seguridad, bla, 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 bla. Pero para eso primero necesitan que Inglaterra lo mande de nuevo. Lo mande a Estados Unidos, claro, una extradición. Obviamente eso está en proceso, toma su tiempo, hay abogados, hay jueces, hay decisiones que tomar. Mientras tanto, Julian Assange pasa la pandemia en una cárcel. Así que tampoco es que sigue libre. O sea, no... De un encierro a otro. De un encierro a otro. Encima, 10 años. Dicen que sufre maltrato, se acusa de que no lo dejan, por ejemplo, comunicarse. No tiene internet, no lo dejan comunicarse con la gente del exterior, que le dan de comer muy mal. Bueno, un montón de cuestiones que sabemos que en las cárceles pasa y que no creo que Assange vaya a ser una excepción a todo eso, ¿no? Para nada de todo eso, para nada. Pero bueno, un poco lo que también ahí que quería traer este caso, y justo en un lunes pasado del Día del Periodista, porque, por ejemplo, Snowden, que recién lo nombrábamos, este otro filtrador de información tan importante, decía, ¿cómo puede ser que juzguemos con la ley de Estados Unidos a un tipo que, más allá de que no filtró, sino que transmitió información, no tiene nada que ver con Estados Unidos? Porque si llegamos a marcar ese precedente, lo próximo que puede pasar es que a Dani Jiménez lo acuse Estados Unidos de haber, no sé, dicho que Estados Unidos es una mierda. Y de repente tengas un juicio vos. O que un periodista de Portugal se lo acuse en Arabia Saudita de haber hablado mal del presidente. Claro. Digamos, se va a marcar un precedente muy grande si logramos acusar a un tipo como Assange
que es de Australia, con la ley de Estados Unidos cuando ni siquiera pisó Estados Unidos. ¿Y a día de hoy está en cana todavía? Al día de hoy está cana, sí. Esperando la extradición de Estados Unidos. Esperando esa extradición, que obviamente, como te decía, está tomando un montón de tiempo por una cuestión súper política, porque del otro lado, obviamente, los derechos humanos, mucha gente que está en contra no solo de lo que se le hizo a Assange, es más, meto un poco de bocados extras que vengo recordando. Suecia termina bajando la investigación, de hecho. Entonces, toda esa investigación por la cual él en un principio se lo perseguía, el Interpol tenía captura internacional, Suecia cuando Inglaterra lo mete preso, dice, me parece que lo estábamos acusando a Assange de algo que no sabemos si fue así. Por eso quería, cuando yo quise hablar, con un poco de tranquilidad sobre el tema, quiero decir, no sé si pasó o no sé cuál habrá sido la situación de Assange con esas dos mujeres, lo desconozco, pero sí sé que el gobierno sueco decidió quitar toda investigación. Y no mantuvo esa persecución que tuvo con Assange. Por ende, algo raro hay, te hace un poquito de ruido decir, ¿cómo puede ser que durante 6 años, 7 años lo perseguiste, dijiste que había abusado de gente, violación, etcétera, etcétera, y hoy un día después decís, me parece que no hay mucha información para seguir acusándolo? Un poco lo que termina pasando en todos estos casos, y por eso lo interesante también de la libertad de expresión, si un periodista puede o no puede difundir información que le llega, que en realidad hoy en día con internet creo que todos los periodistas hacen un poco ese laburo. Realmente si podemos estar acusando a una persona de algo que habrá puesto en jaque a nivel político internacional un montón de cuestiones, que está buenísimo que eso haya pasado además, pero tampoco podemos juzgarlo con una ley que pasa en Estados Unidos y que nadie puede levantar la mano y decir, me parece que está mal. Bueno, primero está compartiendo la información, no es de él, y segundo, fueron a Vietnam, ¿no? Que les quedaba muy lejos, no tenían ningún tipo de interés más allá de alguna cuestión económica o geográfica, y estuvieron emputecidos más de 12, casi 15 años en ese lugar. Perseguir a uno solo que está en la Embajada de Ecuador, encima me parece que en principio era más fácil. Pablito, algo como para poder ver y complementar esto. Sí. Una historia que yo no conocía tanto, ahora me parece fascinante. Sí. Digo, no por la vida del tipo, pobre, ¿no? Pero bueno. No, pero consecuencias. Es sin duda fascinante, y además, como decíamos, todo esto que tiene que ver con filtrar información tan sensible, claro. Y que un tipo lo haya querido hacer y con una idea más social que otra cosa, porque la realidad es que tampoco hizo dinero de todo esto. Wikileaks era una fundación. Wikileaks se llama Fundación Wikileaks y recibe dinero de donantes como podemos ser vos y yo. Pero no es que tampoco el tipo vivía en una mansión o en un castillo. No, claro. Bueno, sí, hay un documental principalmente que recomiendo. Si bien hay mucho documental sobre Julian Assange, sobre su historia y sobre todo lo que es Wikileaks, hay un documental principal que recomiendo, se llama Risk, que lo dirige Laura Poitras. Laura Poitras, Julian Assange agarra y le dice, ¿por qué no venís a filmar todo lo que es el recorrido de Wikileaks, pero de manera muy personal? Y empiezan a filmar y se ve todo el momento dentro de Wikileaks, cuando a Julian Assange lo persiguen en Suecia, cuando se van a la Embajada de Ecuador. Todo el documento que hay más personal de Julian Assange está en ese documental. Que se llama Risk, que sería riesgo, ¿no? En este caso. Exactamente, riesgo. Que es lo que estamos viendo ahora nosotros de fondo. Y esta directora también, que bueno, ahí vemos, Laura Poitras, dirigió Citizenfour, que es justamente el documental en el cual se va a conocer, en realidad, o el que se da la información de Edward Snowden que contábamos hace un rato, que estaba en Hong Kong. El periodista o la periodista que se pone en contacto por primera vez con Snowden es ella, viaja a Hong Kong y filma todo el proceso de entrega de información de todos estos documentos clasificados. Así que la verdad que es una documentalista espectacular, muy en primera persona y muy mirando. Ella da su opinión también y ella juzga un poco a Assange. Y como que ves la transformación de Assange, cómo se va transformando en este héroe o líder popular de masas, porque pasó a ser eso un poco. Y hay un poquito de juzgarlo más desde el lado del narcisismo, quizás, que es imposible que no haya en personajes tan importantes, un poco el ego. Pero la verdad que lo súper recomiendo, es impresionante y sigue la vida de Assange muy de forma íntima, que me parece que no sé si hay un documento o un documental que tenga toda esa información. Bueno, ya saben, se llama Risk, el documental que comentó Pablito Bío recién. Lo pueden buscar, seguramente lo van a encontrar fácil. Y si no, bueno, como siempre, @Pablito Bío con B corta. Le pueden hacer preguntas a Pablo porque tiene mucha más data de todo lo que ha traído hasta acá. Me parece súper interesante y lo hace así, de copado, nada más. Así que, Pablito, muchísimas gracias por aclararme unos cuantos signos de interrogación que tenía sobre Julian Assange. El placer de siempre, Dani. Te vio el jueves, ¿eh? Obviamente. Por favor. Antes de la tanda, tengo una banda nueva para presentarles. Nueva, 2 añitos nada más. De esas cosas
cosas que encuentro a las 3:30 de la mañana y que me parten la cabeza. Espero les guste. Se llaman los Coast.